enseguida, ¿eh? Se vendieron todas las entradas disponibles online en 3 horas. Aquí... La Filmoteca se vende siempre. Yo iba más al Bellas Artes cuando podía porque era como un poco más relajado. O sea, menos gente. Entre semana muchas veces no había gente. Y me acuerdo, en el Bellas Artes, en los últimos años ponían ciclos de, yo qué sé, pues uno de Nicolás Rey, me vi otra vez Johnny Guitar, en un lugar solitario. En el círculo mismo. En el pequeño cine estudio, ¿no? En el cine Bellas Artes, sí, en el cine estudio. Es pequeñito, ¿no? La sala, recuerdo yo. Más pequeño, pero se llena menos que la Filmoteca. Sí. Me acuerdo de la Filmoteca. Estuve un día, bueno, hace igual ya 5 años o 6. Pero de las últimas veces que he ido, fui a ver The Misfits. Y es que estaba llenísimo, y además el público de la Filmoteca es como más agresivo, ¿sabes? Están los chavales estos cinéfilos que te chistan cuando miras el móvil. Sí. Claro, me escapaba del trabajo y me ponía a mirar el móvil para ver si pasaba algo. Que la pantalla deslumbra. Claro, pero es el ciclo John Huston, ¿no? Si yo pillé una en verano cuando vine un día, vi Los que no perdonan, el western. Pues la Filmoteca sí, yo me acuerdo de la época de estudiante, pues lo típico, tenía los compañeros estos fanáticos que tenían la sábana esta con la programación, la tenían colgada en casa, y entonces iban tachando y todas las tardes, como los estudiantes no tenían nada que hacer, pues iban, y los precios eran populares. Sigue siéndolo, sí. De hecho, en invierno se notaba mucho porque entraba gente del barrio que andaba por ahí por la calle, entonces se metían ahí a pasar el rato. Eso se ve. Hasta en una peli de Pasolini pues te encontrabas un tío ahí del barrio. Pero los empleados de sala son muy estrictos, ¿eh? Sí. Allí son, imponen respeto. Te llama la atención enseguida. Sí, yo estaba en el cine estudio, vi Shadows de Cassavetes hace mucho tiempo, y es verdad, estaba muy tranquila, ¿no? La diferencia con la Filmoteca. Sí. Ahora hacen también en el Matadero, tienen también programación. Sí. Ahí he visto Encuentros en la tercera fase hace 3-4 años también. Sí. Están poniendo un ciclo, hacen como clásicos populares, porque ponen mucho John Ford, Spielberg, o sea, intentan poner o cine moderno, o sea, cine contemporáneo así un poco más exigente, o clásicos de estos que al final se te llena la sala porque la gente, pues hay mucha gente que los quiere ver, ¿no? En la pantalla. Claro, está muy bien, hay mucha oferta. La diferencia hoy es que fuera de Madrid también se puede ver buen cine, ¿no? Es decir, que hoy en día con las redes, internet, etcétera, pues puedes conseguir, en fin, ver lo que te falta si no vives en una gran ciudad, ¿no? Que hasta hace poco, pues eso es un poco ¿En Málaga cómo está? ¿La térmica ponéis cine también o no? No, ahí no se ha puesto cine, ahí se pone cine en el Cine Albéniz, que es el cine de propiedad municipal que opera como una especie de cine golem o cine princesa, ¿no? Está muy bien, aunque las retrospectivas empezaron con fuerza y las han abandonado un poco. Y luego, bueno, la Filmoteca Andalucía tiene una sala allí, y luego hay instituciones, hay un ciclo de cine griego que coordina un amigo mío que es catedrático de griego en el Centro de Arte Contemporáneo, por ejemplo, o sea que bueno, hay oferta, está bien. Mejor que Málaga, la moderna Atenas, ¿no? La nueva Atenas. Bueno, eso por supuesto está un poco hinchado publicitariamente, pero hombre, yo viviendo en Málaga, yo nací allí, pero luego viví en la Costa del Sol y volví a Málaga en el año 92. Y yo recuerdo cuando empecé la carrera, me daba miedo sacarme el Walkman, ¿sabes? ¿No? Es decir, que había algunas calles que eran todavía herederas de los 80, o sea que la ciudad ha cambiado muchísimo, para bien, y con algunos problemas asociados al crecimiento. Al crecimiento, ¿no? Y a todo este rollo de la turistificación y todos estos dilemas, ¿no? Contemporáneos. Sí, allí se da mucho el extranjero que aprovecha la buena conexión aeroportuaria para comprarse una casa y pasar el invierno allí y el verano en Copenhague o en Estocolmo, ¿no? Y claro, pues trae una potencia de fuego económica que el local no puede afrontar, ¿no? Y en fin, hay muchas tareas pendientes, el tren al litoral, etcétera, pero bueno, la ciudad obviamente ha ganado ya masa crítica y es un placer, ¿no? Vivir allí. ¿Has estado en la Copa? ¿Has visto algo de la Copa o no? Imposible conseguir entradas, he visto por televisión. Porque tú eres también... Soy de baloncesto. De baloncesto. Pero soy de Juventud, de Badalona. Bueno. Y entonces en mi caja tiene una cosa ahí como de un nuevo rico que no me acaba de gustar. La plantilla además es muy extranjera ahora también, ¿no? Pero bueno, de vez en cuando jugaba la Euroliga sobre todo iba a haber partidos y de vez en cuando me acerco al pabellón. Bueno, Manuel Arias Maldonado, que te conoce todo el mundo, así que para que te voy a presentar. Eres catedrático de Ciencia Política y eres un cinéfilo y escribes mucho... Escribes analizando la actualidad política, pero escribes mucho de cine. O sea, no eres cinéfilo privado, es que escribes mucho públicamente de cine y eres una personalidad en el entorno cinéfilo en España. Bueno, eso último no lo sé, pero desde luego llevo mucho tiempo escribiendo. Desde que tengo por lo menos el blog en revista de libros y ocasionalmente en Nueva Revista Letra Libre, ya iba sacando cosas de vez en cuando. Y ahora pues Ignacio Peiró me ha animado a hacer el blog mensual en The Objective. Y estoy encantado de poder una vez al mes sentarme a escribir algo que me gusta, sí. Y has sacado un libro sobre Vértigo, que es ficción fatal,
que lo has presentado en Madrid hace un par de semanas y ahora lo vuelves a presentar en la Filmoteca con proyección, ¿no? De sí, la peli. Ahora es un suplemento de la proyección de la película en la sala 1 de la Filmoteca, que bueno, es una oportunidad magnífica de volver a verla, ¿no? Creo. ¿Por qué ahora, por qué un libro sobre Vértigo ahora? ¿Cuál es el hito que te ha llevado a hacer un libro sobre Vértigo en este momento? Pues la única justificación en el fondo es privada, ¿no? Es que he encontrado el tiempo. ¿Qué te apetecía? Me apetecía hacerlo ahora, ¿no? Y de alguna manera también es verdad que el trabajo que he hecho con el blog de cine me legitimaba, si quieres, un poco para sacar un libro sobre cine, que en principio podía romper con mi perfil habitual. Luego puedo buscar otras justificaciones un poco más ad hoc que tienen que ver con el momento cultural que vivimos, el deseo de reivindicar una película problemática para algunos y bueno, al margen de, ¿no? Y reivindicar su autonomía, ¿no? Significativa y formal en épocas de cancelación, pero bueno, lo principal era que es un libro, es una película que me apasiona y he encontrado el momento de hacerlo, ¿no? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que de repente ya no sea la mejor peli de la historia? No, eso ya, el libro estaba hecho ya cuando salió la famosa lista de Sight and Sound. Bueno, creo que volverá a su lugar, o en todo caso dudo mucho que Jan Dielman pueda mantener esa posición de privilegio. O sea, ¿te parece que es muy contextual lo de Dielman? Que es un... Sí, creo que sí. O sea, que para mí hay algo problemático ahí, ¿no? Que no es tanto el hecho de... No es el hecho de si, que por otra parte siempre será subjetivo, de si Dielman, la peli de Dielman es mejor que Vértigo, sino cómo se produce, cómo encaja todo en una narrativa del tiempo, ¿no? Y cómo de repente, pues de repente ya Vértigo no es la mejor peli, entonces la mejor peli es curiosamente una peli de una mujer que hace un cine muy determinado y que no estaba valorada, ¿no? O no estaba valorada por lo menos por el gran público a ese nivel. Entonces hay una operación ahí que sí que parece un poco sospechosa, ¿no? Bueno, digamos que no puede ser casualidad, ¿no? Es imposible que sea casualidad que en el momento de auge de la cuarta ola del feminismo sea Chantal Akerman la que se ocupa hasta el primer puesto. También es verdad que hay que ver cómo se hacen las encuestas, ¿no? Cuánta gente vota, cuánta gente pone esa película y deja la otra fuera porque le parece problemática, pero me parece que no es una película significativa de lo que ha sido la historia del cine hasta ahora, ¿no? Una película muy de nicho, ¿no? Leíste Alberto Olmos, que estuvo ahí con nosotros hace un mes o mes y medio, 2 meses. Y escribió un artículo de los suyos que digamos que no va con medias tintas y no dejaba muy bien a la peli de Akerman. ¿Tú qué valoración, ya al margen de Vértigo, sí, tú cómo la valoras esa película? Hay películas de ella que me gustan más, ¿no? Por ejemplo, la Rendezvous de Anna, ¿no? Los encuentros de Anna, por ejemplo, o tiene un musical fantástico, Golden 80s, en un centro comercial, ¿no? Un poco a la manera de mí, pero muy interesante. A mí me gusta. Lo que pasa es que es un tipo de película, claro, es una película casi como arte conceptual, ¿no? Necesitas comprar el concepto para disfrutar la experiencia. Porque es que además el hecho de que sea ya no una peli de Akerman, sino esa peli en concreto lanza un mensaje, ¿no? Muy concreto también sobre la valoración que hacemos del cine en cada momento, en cada época, ¿no? O sea, sí, por el tema que trata, ¿no? Pero claro, una película de 3 horas, ¿no? Casi, como digo, muy radical en su planteamiento, que no puede, creo, ser representativo del cine, salvo que ya hagamos otro tipo de subdivisiones, ¿no? Pero a mí no me convence mucho como elección. Oye, el libro, hay un elemento personal, ¿no? Que dices porque es una peli que a ti en particular te gusta, pero luego el libro tampoco es... el libro, digamos que es académico hasta cierto punto, porque tú estás buscando los antecedentes, tiene muchísimas referencias. O sea, ¿cuál es tu relación personal con Vértigo? ¿Cómo empieza...? Bueno, la vi en los años 80 cuando la película volvió a la vida, ¿no? Después de estar retirada por la negociación esta que hizo Hitchcock de negocios televisivos, y la vi en televisión española. ¿El ciclo aquel famoso de los 80? El ciclo famoso, sí. Esto es como... Tenía grabado en VHS. Exactamente, igual que yo. Esto es como el escritor que ha tenido tuberculosis, ¿no? Y se aficionó a la lectura, pues algo parecido me pasó. Porque además yo vivía, en fin, lejos de los cines, ¿no? Creo que se reestrenó en Málaga, por ejemplo, me contaron, pero bueno, yo era pequeño todavía y no... y ahí la grabé, la vi y desde entonces no he dejado de verla porque siempre me ha entusiasmado. Y a partir de cierto momento, bueno, pues no solo veo cine, sino que empiezo a leer sobre cine. Inicialmente son más revistas, ¿no? Dirigido por, etcétera. Yo, por ejemplo, nunca leí muchos fotogramas, la verdad. Yo siempre fui a los, ¿no?, análisis de autores, etcétera. Y después ya a partir de cierto momento, también después de mi paso por Berkeley, que estuve ahí un año y ahí tienen una filmoteca fantástica, el National Film Archive, pues descubrí que hay muchos libros sobre cine, ¿no? Algunos de ellos muy abstrusos y muy aburridos, pero otros muy brillantes. Y entonces, bueno, he ido acumulando lecturas y me parecía más, bueno, no sé si honesto o al menos encajaba bien con mi desempeño profesional el hacer una lectura que quizá no sea académica en sentido estricto, pero que tiene en cuenta todo lo que se ha escrito sobre la película, ¿no?
Que no es el modelo Trías, digamos, ¿no? Sí. Me siento y digo lo que me parece. Háblanos un poco de esos antecedentes que tú ves de Vértigo. ¿De dónde sale la película? Porque tiene un punto dentro de la obra de Hitchcock, que es una película muy particular, pero a la vez tú trazas una genealogía, ¿no? Además creo que lo dices así, sí. Un análisis genealógico. Bueno, el problema de eso es que cuando buscas antecedentes literarios, mitológicos y cinematográficos para una película como Vértigo, bueno, pues puedes asumir que una parte de lo que estás diciendo no se corresponde exactamente con lo que Hitchcock tenía en la cabeza, ¿no? Que es un poco posmoderno en ese sentido, porque buscas intertextualidades que quizá no estaban allí en origen, ¿no? Pero algunas de esas referencias sí que son plausibles. Por ejemplo, hablo de Simenon, ¿no? Que le gustaba mucho a Hitchcock. Hablo de Poe, que también sabemos que estaba interesado y que hizo alguna adaptación para televisión. Y luego hay mitos como, bueno, pues está Pigmalión, está Orfeo, ¿no? Que en principio pertenecen a la tradición occidental y que pueden de manera plausible conectarse con Vértigo, ¿no? Que en ese sentido es una película muy rica porque permite muchas ramificaciones genealógicas, ¿no? Hay otro tema que es el que sale siempre cuando se habla de Vértigo, que es el tema del psicoanálisis. Sin embargo, tú en el libro vienes a decir que en el fondo el mensaje que se lanza sobre el psicoanálisis o el retrato que se hace del psicoanálisis no es positivo. Eso creo, sí. Bueno, es un poco satírico, podríamos decir incluso, ¿no? Porque Hitchcock, cuando lee su biografía, sus entrevistas, él no creía mucho en el inconsciente. Freud, la educación jesuítica muy racionalista, yo creo. Aunque sí es verdad que trabajó con guionistas, ¿no? Stefano en Psicosis y Ben Hecht en Recuerda, sobre todo, que sí tenían interés por el psicoanálisis. Lo que pasa es que yo creo que hay un tratamiento muy claro en Recuerda, donde parece que el psicoanálisis funciona, ¿no? Sí. Porque Gregory Peck se acuerda que mató a su hermano y hay un final feliz. En Psicosis podemos considerar que hay un punto ahí de ironía en ese epílogo en que el psiquiatra explica el trastorno de Norman Bates, ¿no? Y aquí, en cambio, yo creo que es una parte de la conspiración que se urde contra Scotty, ¿no? Porque está toda esta idea de que es una mujer poseída por una mujer del pasado que pertenece a su familia, que hay un trauma, ella misma juega con eso, no logro, ¿no? Comprender lo que me pasa, y él cree, y ya se dice también en relación con su Vértigo, que si descubren, ¿no?, lo que le pasa a ella, la curarán. Y eso es una creencia típicamente psicoanalítica, al menos, si somos serios, digamos, de la versión popular del psicoanálisis, sí, que en los años 40 y 50 tuvo tanta fuerza en Norteamérica, ¿no? Pero sí que es verdad que mencionas Recuerda, es en Recuerda, ¿no?, donde hace unas escenografías Dalí, ¿puede ser? Sí, el Selznick las cortó mucho, tenían que ser mucho más largas, pero sí, lo contrata Hitchcock con... O sea, que hay un momento en el que la popularidad... Digo, popularidad real, o sea, que la gente habla del psicoanálisis, aunque sea una versión vulgar o vulgarizada del psicoanálisis, y sí que impactan en la cultura, incluso en la cultura popular americana, ¿no? Sí, los 40 y 50, quizá más en los 40 incluso, con mucha fuerza, se ven muchas películas, ¿no? Se quiere tocar la puerta y todas estas, ¿no? Y en Marnie también está, ¿no? Que también hay un trauma olvidado del pasado, y ahí la relación es más ambigua porque, bueno, quizás se cura, ¿no? Pero yo creo que aquí es una ficción de la que Hitchcock se ríe un poco, y creo que eso queda de manifiesto cuando el médico, ¿no?, preguntado por cuándo se va a curar Scott, y dice, pues no tengo ni idea, ¿no? Medio año, un año, tiene melancolía, en fin, no parece que sabe muy bien de lo que está hablando, ¿no? Oye, ¿cuál es la significación de Hitchcock? Quiero decir, es probablemente con Ford, la otra gran figura que representa el cine. Quiero decir, toda la escuela de Cahiers, de toda la reinterpretación, o sea, podríamos hablar de que es un poco la contrafigura de Ford, como el gran cineasta que aúna un poco lo popular y el gran cine. ¿O? Sí, quizá podríamos incluir a Howard Hawks, ¿no? También, como tercer gran director, con una obra muy dilatada, que empiezan todos en el mudo, ¿no? Y efectivamente, los tres lo que hacen es pues llegar al gran público, pero a la vez, bueno, pues hacer arte, ¿no? Y decir cosas. Yo creo que sí. Porque luego hay otras figuras como Nicholas Ray, que sé que nos gusta mucho a los dos, bueno, que tiene una obra más parcheada, ¿no? Empieza más tarde. Y que a nivel popular yo creo que a la gente conoce muchas películas de Nicholas Ray, pero no lo reconoce como un autor, como reconoce a Hitchcock o como reconoce a Ford, ¿no? O incluso a Hawks. A Walsh le pasa igual, ¿no? Sí. Seguramente, a Raoul Walsh, otro gran narrador que la gente conoce más películas que al autor, ¿no? Pero sí que es verdad que, volviendo a lo que hablábamos, pues ese ciclo en televisión española de los 80 que todos vimos, fíjate que es curioso porque tú te quedaste con Vértigo, yo que era un poquito más pequeño igual, me quedé con La muerte en los talones, que es como una película más, es como un proto James Bond, dice alguno, ¿no? Es como una película más mucho más elemental, sin demérito ninguno, pero es una película mucho más accesible, ¿no? Digamos, con menos, parece que tiene menos segundas lecturas. Sí.
Las tiene en realidad, ¿no? Porque Sí. es un inmaduro que se hace maduro, ¿no? Pero que efectivamente es más inmediato, es un thriller, ¿no? Que no, él no la hace además como respuesta al fracaso de taquilla de Vértigo, estaba preparándola ya cuando empieza Vértigo, ¿no? Empieza el rodaje. Y de hecho lo decías tú, no sé si me acuerdo, no sé si en el libro o en la presentación lo llegaste a decir, ¿no? Claro, es un ejecutivo publicitario, es una especie de Don Draper. Sí, sí. Que de repente sale de su vida frívola y tal y se mete en un lío grandísimo. Sí, por un puro azar, ¿no? Sí. Claro, que tiene esa relación tan peculiar es por llamar a su madre. Sí. ¿No? Su insistencia en llamar a su madre de la que tanto depende. Que es un tema, ¿no?, también clásico de Hitchcock, ¿no? Sí. Es como una persona normal, aparentemente normal, que luego ninguno es normal, se mete en líos por un azar o porque se equivocan o por una confusión de identidades o por algún... Porque siempre está la confusión de las identidades en Hitchcock, ¿no? Sí. También es otro tema... Vértigo está en... Falso culpable, el falso inocente, siempre hay usurpaciones, identidades, ¿no? Pues camufladas. Eso, y yo creo que tiene mucho que ver con la idea de que tiene Hitchcock de que la vida es inestable, ¿no? De que el azar puede desestabilizarla, de que las apariencias pueden engañarnos y de que todo que parece muy... Eso se ve mucho en La sombra de una duda, por ejemplo, ¿no? Típico pueblo americano, ¿no? Santa Rosa, donde todo parece muy plácido y llega el tío de Charlie, ¿no? También se llama Charlie, bueno, y ahí lo que hay es un agente del mal prácticamente, ¿no? Es una de las grandes películas suyas, ¿no? De esa primera etapa, junto con Encadenado seguramente, ¿no? Oye, ¿a ti te gusta Frenesí? Mucho. A mí también. Sí, sí. Frenesí, la trama, me gustan todas, pero Frenesí me parece una gran película. Y la trama. Frenesí es muy interesante porque el falso culpable es un tío antipático, ¿no? Que no cae bien, desagradable, ¿no? Sí. Pues claro, es inocente. Sí. Y en cambio el asesino, pues un tío así, ¿no? Pues simpaticote, ¿no? Oye, hay otro elemento, hablábamos del ciclo en televisión española, pero es que el propio Hitchcock es una figura en la televisión, que es otra faceta, ¿no? Otro ángulo de la personalidad y de la obra de Hitchcock. Y que además para mí se nota mucho, por supuesto en la serie, pero es que Psicosis es un telefilm, o sea, formalmente. Sí. Podría ser un capítulo de la serie Hitchcock o de Twilight Zone o de algo así, ¿no? Por el propio ese blanco y negro televisivo. Bueno, lo hace con el equipo, lo hace con el mismo equipo con el que estaba haciendo Alfred Hitchcock Presenta, hace Psicosis con toda la intención además, ¿no? Una película más barata y más cruda también, ¿no? Y bueno, en fin, pues de ahí que los beneficios fueran estratosféricos en este caso, ¿no? Pero claro, él ya empieza mucho él ya quiere hacer, cuando llega a Hollywood prácticamente, un programa de radio. O sea, él tiene mucho interés desde el principio por asociar su marca a un cierto tipo de producto, ¿no? Entre el thriller, el suspense, el misterio, para la promoción personal y para mejor pues vender su cine, ¿no? Porque él sabía que, y esto se puede aplicar a la prensa, por ejemplo, ¿no? Cuanto más autonomía financiera tuviera, pues más libertad artística tiene también, ¿no? Eso... Porque de hecho, además... Como llamaríamos ahora la marca personal, es que es Alfred Hitchcock Presenta y es que además se sale él con la silueta, la música, la presentación. Sí, con sus bromas, ¿no? Con sus bromas, que también era un tipo de televisión que se hacía en el momento, ¿no? Porque el creador de Twilight Zone, Rod Serling, también hace las presentaciones, también aparece en pantalla. Quiero decir, hay un cierto modelo de autor televisivo que ahora, incluso en la época de las series, digamos, canónicas contemporáneas, vale, tú sabes quién es David Simon, sabes quién es, pero no salen ellos. No salen presentándote a Los Soprano o no salen presentándote The Wire, ¿no? Sí que había en un momento una relación de autor televisivo que quizás ha perdido un poco, ¿no? Sí, también Lucille Ball, ¿no? También, ¿no? Con su programa que hacía en directo, además con muchas cámaras, que es una cosa muy innovadora y que llega hasta muy tarde, lo saca Paul Thomas Anderson, ¿no? Licorice Pizza. Sí, igual tiene que ver con la idea de generar una sensación de familiaridad con un nuevo medio, ¿no? Que era la televisión. Que eso luego por cierto influyó mucho en Spielberg también, ¿no? Bueno, en Chicho Ibáñez Serrador, también, claro. Que responde al modelo. Fíjate, yo no había visto Historias para no dormir nunca, porque no la vi en su momento, obviamente, porque no había nacido y luego la verdad es que no había tenido ocasión de verla. Y me puse a verla el año pasado y es un producto muy curioso porque casi todas las historias son de Bradbury. Hay algunas historias que son del propio Chicho, luego hay otros de algún autor distinto. Hay algún guionista no conocido, pero igual más de la mitad son de Bradbury. Y es una cosa curiosa, ¿no? Porque joder, en un momento de la historia y de la producción audiovisual en que una cadena
digamos, generalista y pública en un país como España, pues de repente te produce una serie sobre Bradbury. ¿No? ¿De qué años eran los...? Yo creo que empieza como en el 66 o por ahí, ¿puede ser? Sí, en un país, claro, que había estado menos abierto a la influencia americana que Alemania, por ejemplo, ¿no? Sí. Con la ocupación y muy interesante, ¿no? Un pionero ahí. Como... Es bastante curioso, ¿no? También es verdad que hubo un momento en España en que la ciencia ficción fue muy popular, el libro de bolsillo. Pero me parece bastante curioso como formas de producción más rudimentarias, incluso sociedades más cerradas o regímenes menos, al final se cuelan. A veces es más fácil que se cuele en esos entornos que se cuele un producto que hoy en día pues sería complicado de hacer igual, o si tuvieras un criterio puramente comercial sería complicado de hacer, ¿no? Hubo lo de, ¿cómo se llama aquello de Historias del Otro Lado? Era que se hizo en los 90, si no me equivoco. Sí, porque estaba The Outer Limits, que era como las dos grandes series contra figura, que era Twilight Zone, que fue un poco anterior, y Outer Limits. Twilight Zone tenía un rollo un poco más como de el viejo humanismo, que es una ciencia ficción muy humanista, muy de reflexión sobre parábolas morales. Exacto, ¿no? sobre la condición humana, sobre la guerra, sobre... Outer Limits muchas veces era más ciencia ficción, Monster of the Week y estas cosas, ¿no? De extraterrestres que bajan y tenía un punto más de... Y es verdad que luego hicieron una versión, hicieron una nueva serie en los 90, con también eran episodios individuales y también, bueno, pues muy orientada también a la sorpresa final, ¿no? La típica revelación, ¿no? Claro, la típica revelación, pues eso, de que tu hijo es un extraterrestre, o de que tú eres el extraterrestre, o de que pasa cualquier cosa, siempre muy orientada a ese desvelamiento final, ¿no? Sí, muy vinculada al extrañamiento también, ¿no? Sí. Claro. Ahí también hay quizá el tema de la Guerra Fría, ¿no? Está también lógicamente presente, ¿no? Sí. El extraterrestre como alguien que no conoces, ¿no? También hubo un breve revival, ¿no? A partir de Expediente X hay un breve revival de ese género que todavía se reconoce como género, ¿no? Yo creo que ya Expediente X trae un poco la semilla con todo este arco, el gran arco de la conspiración, ya para mí lleva una semilla ahí de algo que no acaba de funcionar y que hasta cierto punto desvirtúa la ciencia ficción clásica episódica, ¿no? Sí, ahí lo que pasa, lo que tenemos es el canto del cisne, que es Twin Peaks 3, ¿no? Seguramente, que a mí me gusta mucho y que creo que introduce esos elementos de una manera peculiar y personal, ¿no? Bueno, es que de hecho hubo no solo en términos de ciencia ficción, sino en términos de series. Hay una proto-edad de oro con Twin Peaks, con Doctor en Alaska, si quieres. Con de los 90, ¿no? Sí, hay unas series que... Y el Street Blues, ¿no? Un poco antes, sí, ¿no? Hay unas series que están muy bien, que las ves ahora y yo creo que han sobrevivido bastante bien. Por lo menos Doctor en Alaska la ves ahora y no... Sí, más o menos aguanta. Sí, aguanta bastante bien. Y que quizás no ha tenido la propaganda o no ha tenido el discurso asociado que luego han tenido la oleada de Los Sopranos, de The Wire y de Mad Men, pero que era una televisión de mucha calidad. Sí, además coincide con el lanzamiento de Los Simpsons también, ¿no? En el principio de los 90. Y eso, pero eso en cambio quizá no vino acompañado por una producción nacional parangonable, ¿no? Es un fenómeno más norteamericano. Y ahora en cambio sí que estamos, con todo este tema de las plataformas. Pero bueno, yo creo que también a mí no me interesan demasiado las series contemporáneas. Veo alguna, ocasionalmente, Larry David, alguna cosa, pero... Larry David que se acaba ya, es la última temporada. Bueno, lleva 22 años, ¿no? Sí, son 12 temporadas o 13, creo. Sí, pero 22 años en total, hizo un parón. Sí. En 2007, 2008 hizo un parón. Sí, bueno, se le ve mayor, ¿eh? Yo he visto los dos primeros de las que tiene 76 años. Sí. 76, 77. ¿Los has visto ya los nuevos o no? No, todavía no. El primero es muy flojo, el segundo está muy bien. Por suerte hay... Yo creo que la última tuvo un pequeño repunte, ¿no? Es que había tenido 2 o 3 más flojitas y la penúltima yo creo que que estaba mejor. Pero que sí, claro, yo empecé a ver el Larry David con DVDs grabados de amigos míos desde el año 2004, 2005. Sí. Es una serie que tiene ya muchos años. 2004, sí. Yo estuve en Estados Unidos, como te decía, en 2004-2005 un año, y recuerdo que todavía yo vivía ya en modelo Netflix de DVD por correo, antes de convertirse en lo que ha sido después. Entonces era muy interesante. Tú te suscribías y recibías 2 películas en casa, luego estabas al correo, te mandaban otra y funcionaba. ¿Las devolvías? Sí, con su propia pegatina de devolución, franqueado, ¿no? ¡Pum! Y tenían eran cine sobre todo, era cine. Y después ya se transformó en otra cosa. Pero es una cosa muy singular. Ahí yo recuerdo que me llamó también la atención en aquel año
la cantidad de furgonetas FedEx que hay por la calle, ¿no? Llevando un poco el modelo Amazon. Ya estaba, ¿no? Ya la paquetería en marcha. Ya estaba. Sí, eso llegó aquí después un poco, ¿no? Oye, Larry David, a mí me pasaba una cosa con Larry David, más que con Seinfeld, porque Seinfeld es, digamos que tiene más una estructura más teatral, ¿no? Con los escenarios, siempre los escenarios que son siempre los mismos y tiene el juego de las puertas también, o sea, es como más clásico. Sí. Más clásico, pero con Larry David me pasaba una cosa cuando lo empezaba a ver, claro, era un producto muy, muy distinto, que me ponía muy nervioso, o sea, me ponía físicamente, me incomodaba físicamente, porque además, claro, entonces no estabas tan acostumbrado a todo el rollo este de la corrección política, de todos estos, de lo woke que ha sido después, ¿no? O de todos estos faux pas sociales que cuando o bien sencillamente es que no comprendes o no quieres aceptar todas esas reglas implícitas de la vida en sociedad en un sitio como Los Ángeles. Los Ángeles, sí. Y me incomodaba muchísimo, sobre todo pensar que había un sitio así como Los Ángeles donde la gente realmente estaba pendiente de esas cosas y no sé, me agobiaba mucho, ¿no? Y ahora de repente es como que, claro, ya todo el mundo es un poco así. Sí, bueno, realmente, claro, Estados Unidos es una sociedad, yo creo, en ese aspecto donde todo está muy protocolizado, ¿no? Donde el trato personal, las relaciones están muy medidas. Entonces, si hay un cumpleaños, pues bueno, tú vas a las 6, te vas a las 8 en punto, la gente no va allí a ver qué pasa. Hay un punto de profesionalidad en las relaciones personales, me ha parecido a mí siempre, ¿no? Y cuando se trata de relaciones entre personas que no se conocen demasiado, pues con más razón se intenta... Bueno, otro clásico de Larry David tiene que ver con las propinas, ¿no? Porque no, como está estipulado lo que tiene que ser o lo que no tienes que marcar. Sí. Y todo ese mundo de... Claro, cada día tienes como 25 oportunidades de incurrir en algún tipo de error o de fallo en el trato con gente que luego te vas a encontrar. Exacto. Que ese siempre es el... siempre la historia de las redes, que al final te lo acabas encontrando en una circunstancia en la cual eres tú el que va a sufrir. Sí, cuando va a Nueva York a hacer de producer está indignado en el hotel, ¿no? Porque dice que no hay más, solo puede abrirse paso en el hotel a través de propinas, ¿no? Es gracioso también, ¿no? Porque tanto él como Jeff y su mujer son millonarios, pero están siempre mirando el céntimo, ¿no? Sí, una cosa muy divertida de la serie. Bueno. Claro, por cierto, esa serie muchas veces aquí, a veces no han calado entre un público más mayoritario porque la doblan muy mal, claro. Sí. Eso hay que verlo. Larry David la pusieron durante una época, no me acuerdo si era en La Sexta o en 4, pero la ponían de madrugada y con un doblaje que obviamente, bueno, ya simplemente es un tipo de humor que ya cualquier doblaje es muy complicado que sobreviva. Pero es que además eran doblajes, bueno, pues de segunda fila, tercera, entonces no era... Pero sí, me acuerdo que pusieron un par de temporadas, obviamente no tuvo ningún calado entre la gente, digamos, con el público general que ve la tele, porque no. Sí. Siempre ha sido un fenómeno de internet y de... Ahí sí ha habido un cambio para bien, ¿no? No sé qué opinas tú, que ver las cosas en versión original es más común que antes, ¿no? Sí, porque también probablemente porque los formatos, primero el DVD y luego ya los formatos online... Los formatos de las plataformas te permiten, tiene más calidad. Claro, un VHS de los antiguos, o pues primero lo más normal es que te llegara doblado. Si te llegaba en versión original, podía ser cualquier cosa, que no estuvieran los subtítulos, que los subtítulos estuvieran de este tamaño, que fueran subtítulos estos amarillos que había antes, ¿te acuerdas? Que era imposible de ver. Claro, los cinéfilos o los que pretendían ser cinéfilos pues hacían estas cosas. Cuando algún amigo mío te dejaba un DVD con toda la versión del director de Fanny Alexander, que estaba en sueco pero tiene unos subtítulos pequeñitos en inglés, entonces te lo veías y tal. Pero claro, es lo más complicado. Ahora también el doblaje era mejor en el pasado, ¿no? Las películas de los 50, 40 son más visibles todavía, ¿no? Incluso. Una cosa que se me estaba ocurriendo, porque hablábamos de Larry David, de la corrección política, del mundo de los woke, del mundo de la transgresión de las normas sociales, ¿hasta qué punto ha perjudicado estos años eso a Hitchcock como personaje público? Es difícil de medir, ¿no? Porque yo no creo que se haya logrado cancelar a Hitchcock, ¿no? No. Pero sí que es verdad, claro. Perdona, muchas veces cuando hablamos de la cancelación no es blanco-negro. La cancelación claro. Es que de repente pues ya no es la mejor peli de la historia, o que la cancelación es una cancelación soft, incluso que podemos decir que es tolerable, que forma parte simplemente del juego de gustos de cada época. Sí, no sé con quién hablaba el otro día que me decía que cuando veía películas de Hitchcock con amigas jóvenes, bueno, supongo que los 30, no sabría decirte, no suyas, a Hitchcock no les gustaba, les parecía incómodo, les parecía, ¿no?
Y a mí me llama la atención porque en realidad Hitchcock no es un autor en cuyas películas uno puede apreciar con tanta intensidad aquello que en otras podría molestarnos porque, digamos, la cultura ha pasado por encima de, yo que sé, algunas bromas racistas, ¿no? En el cine de Hollywood de los años 40, por ejemplo. Yo creo que esos personajes son complejos, incluidas las mujeres, que hay muchas mujeres llenas de recursos, pero en cambio es verdad que a raíz sobre todo de el testimonio de Tippi Hedren, el telefilme este que se hizo sobre los pájaros, pues hay mucha gente que piensa, pues sí, que era un señor medio pervertido, ¿no? Sí, es un poco la imagen que ha quedado, ¿no? Sí, no acabo de encontrarla yo muy justificada. Tú no lo ves así. Yo leo la biografía, leo los testimonios sobre él y me parece que podía ser un hombre cruel o frío con hombres y mujeres por igual si no le caían bien y viceversa, ¿no? Muy cariñoso con hombres y mujeres si tenían su favor, ¿no? Pero bueno, entiendo que... También hay un elemento ahí que es un director de cine y un director de cine en un sistema industrial y un director de cine que se considera, bueno, que tiene una cierta idea de lo que hace, pues al final es probable que muchas veces tenga un punto despótico o al menos un punto de frialdad y de perseguir un objetivo sin preocuparse mucho del sentimiento en ese momento del actor o del técnico que tiene al lado, ¿no? Sí, seguro. Como cualquier actividad en lo que tú digamos que tienes un poder y una idea muy clara de dónde quieres llevarlo, ¿no? Sí, de eso se habla mucho, bueno, el director o el productor, ¿no? Piensa en Selznick y compañía, ¿no? Se ha hablado mucho del director como un pequeño dictador en el plató. Y bueno, también depende del talante. Imagino que alguien como Cukor pues sería muy amable, aunque luego dicen que era muy maledicente, ¿no? Pero que luego, inevitablemente, supongo que también había relaciones personales más frías o más complicadas. Grace Kelly nunca tuvo una mala palabra contra Hitchcock, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahora bien, que es un señor blanco, gordo, anglosajón, pues eso no vamos a poder eliminarlo, ¿no? Pero creo que su cine aguantará porque es demasiado bueno, ¿no? Para que sea cancelado o simplemente orillado, ¿no? Podemos decir. ¿Vértigo es tu favorito de Hitchcock? Sí, si tengo que elegir, sí. La coloco ahí junto a, pues seguramente Encadenados, La sombra de una duda, con La muerte de los Zornes también. Es que claro, tiene tantas, realmente es un director excepcional por eso, ¿no? Y también me gustan algunas inglesas mucho, ¿no? De la primera época. Me gusta. 39 escalones, La mano del expreso, me parecen fantásticas. Y Joven Inocente, ¿no? Young and Innocent es muy buena también, por ejemplo. Esa no la he visto. Está muy bien, está en filming, muy bien. Pues la buscaré. Bueno, cuéntanos un poco cuál es la recepción que te has encontrado ahora sobre el libro y sobre Vértigo. ¿La gente joven ha visto la peli? ¿La gente joven? Bueno, más joven que nosotros. Más joven que nosotros, no es difícil, ¿no? El 80% de... No, pues he encontrado la recepción más afectuosa e interesada de lo que quizá esperaba, ¿no? O sea, por una parte es un tema que creo, o sea, la película tiene muchos aficionados todavía, muchos entusiastas de todas las edades, aunque quizás seguramente pues la franja de mayores que nosotros sea más abundante, pero me he encontrado con gente joven que la ha visto o que quiere verla, ¿eh? Me he encontrado interés en las redacciones, ¿no? Porque es un tema jugoso todavía para ya lo enmarques en el tema del Me Too o no, ¿no? Como un tema de interés porque es una película legendaria. Y bueno, cuando la hemos puesto, por ejemplo en Málaga la pusimos y después dialogamos ahí en el cine con la gente, pues había gente que no la había visto y gente que hacía mucho que no la veía que se mostró muy entusiasmada. O sea que realmente creo que todavía tiene mucho... Me falta por ver qué recepción va a tener si se pronuncian pues los críticos de cine, ¿no? Gente de revistas de cine, a ver qué les parece el libro, que eso es una incógnita para mí. ¿Has notado alguna vez? Yo no, pero vamos, tampoco es que tenga una relevancia particular, pero... ahora que no nos oye nadie, ¿alguna vez has notado algún tipo de suspicacia en el entorno de la gente profesional del cine? Porque tú escribas o porque tú tengas opiniones o porque tú... No, aunque tampoco tengo tanto trato con ellos, ¿no? Directamente, pero la gente que he tratado, pues lo cierto es que no. Puede haberlas, quizás, no lo sé, pero no las he detectado. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho, igual no sé si lo hemos hablado alguna vez, o yo lo he escrito alguna vez, que es, bueno, pues el papel social, el impacto social del cine, ¿no? Uh-huh. Tanto en su versión culta, digamos, lo que antes era formaba parte de la formación de una persona culta a partir de un momento determinado, a mediados de los años 50, 60, la idea del cineforum, la idea de saber también del cine. Y luego también a nivel popular, ¿no? El cine como gran entretenimiento, como el pasatiempo a veces básico durante la segunda mitad del siglo XX, la primera incluso, para mucha gente popular que no tenía otra cosa que hacer que meterse a un cine, ¿no? Y estar 6 horas en un cine metido. Sí. ¿Cómo ves ahora la diferencia de recepción, el fenómeno de las plataformas, las diferentes formas de consumo?
Pues no tengo una opinión, digamos, definitiva, porque me parece que es un fenómeno difícil de atrapar, ¿no? No sé qué piensas tú, pero creo por una parte se hace muchísimo cine, ¿no? Creo que probablemente el cine norteamericano no está en su mejor momento, a diferencia de lo que pasó en otras épocas. Tal vez parte del talento allí se ha ido a televisión, el modelo de cine de superhéroe yo creo que ha hecho un poco de daño, no hay una producción media interesante. Los festivales se siguen llenando. Yo voy al festival este de Bolonia de cine recuperado, ¿no? Y se llena también de gente de todas las edades. Pero simultáneamente, pues se diría que el cine no es lo que fue, claro, ¿no? Que no es el entretenimiento por excelencia. El elemento comunitario, además, ¿no? El elemento de no estoy en casa viendo cine, que era probablemente si tú eres cinéfilo que te gusta ver cine, ahora, claro, estamos en una época de oro porque tú tienes acceso a casi todo. Sí, te puedes nunca es todo, pero en tu casa y ver cine. Pero puedes ver casi lo que quieras. Sí. Hay muy pocas pelis que yo he buscado que no puedas encontrar. Entonces, en ese sentido, claro, para el pequeño nicho de gente que sí que es ultracinéfila, pues es una edad de oro. Pero el sentido comunitario del cine, como experiencia compartida, igual sí sufre un poco más, ¿no? Se diría que sí. Te iba a añadir que la comunidad cinéfila ahora es global también, en potencia, sí, ¿no? Y eso es muy interesante, porque permite también, ¿no? Y sí que existe una comunidad, pues a veces hablamos en Twitter, tú y yo, con otra gente que sí que participa, o que simplemente te ve pasar el comentario y te comenta. Sí, la hay. O sea, no es que no haya una comunidad, pero sí que es verdad que es un fenómeno que a mí me interesa, que es un poco lo que hablábamos antes, que antes, digamos que ahora tiene que ser alguien que esté previamente interesado y que forme parte de una élite, por así decirlo, o de un nicho muy claro, ¿no? Sí. Y antes quizás era más accesible a que alguien que no se lo había propuesto, de repente se encontrara con una peli de Kurosawa o de Hitchcock o una peli de alguien que no lo conocía previamente o que no le había interesado previamente, pero que sí que le dice algo. Sí, yo creo que hay dos cosas ahí. Una, el hecho de que el hábito social del cine se ha debilitado, ¿no? El going to the movies, como dicen los americanos, aunque no ha desaparecido tampoco, ¿no? Y sigue siendo todavía para la gente joven y para la gente también de cierta edad, bueno, pues una forma de pasar la tarde o la noche que tiene importancia. Y por otra, que quizás por donde ibas tú, cómo se produce el contacto con el cine, ¿no? Porque antes estaban las televisiones públicas o privadas que ponían películas y estaban en casa, ¿no? Es decir, que yo recuerdo, pues se ponía, no sé, Canal Sur salía Marcos de Fellini, ¿no? Y te ibas familiarizando con eso, ¿no? Sí. Porque estamos hablando de ciclos. Yo he visto ciclos de Truffaut en televisión española. Sí, claro. De Mankiewicz. Sí. Fritz Lang, ¿no? Por supuesto de Hitchcock, de Billy Wilder, digamos que había una... No quiero hacer reduccionismo, pero sí que había una dimensión de servicio público en ese sentido de la televisión y un canon más o menos, digamos, reconocido, ¿no? De lo que es la cultura de un hombre medio. Sí, bueno, y nuestros padres se habían socializado en eso, ¿no? Sí, por supuesto. Nuestros padres se habían socializado también en eso, incluso nuestros abuelos, ¿no? Ahí todavía en España se han editado una cantidad, pues en fin, impresionante de westerns en DVD, yo creo, por la gente mayor, ¿no? Que a los que le gustaba mucho. Y que ese era el chiste de siempre, ¿no? Telemadrid por la tarde, la peli del oeste. Claro. Exacto. Yo durante muchos años, esto te vas a reír, yo muchos años le cogí una tirria gigantesca a las pelis del oeste. Por esto. Porque los sábados solo había pelis del oeste, entonces claro, comíamos en casa con mis padres y después pues era la peli del oeste, entonces claro, te las has visto todas. Pero durante muchos años le cogí tierra y luego fue un gusto no adquirido, pero readquirido, cuando me volví a ver pelis del oeste. Que seguramente quizás es uno de los géneros que más sufren, ¿no? El cambio generacional. Los cultivadores seguramente... Pero no... se hace bastante western. Bueno, bastante. Sí. Mucho menos que en las épocas de apogeo, pero se hace western. Se sigue haciendo, sí. Pero yo creo que cuando preguntas a la gente cinéfila joven, no hay tanta afición, ¿no? La gente se pone tanta facilidad a una película de Bad Boy Teacher de los 50, ¿no? Y eso quizá, a diferencia del cine negro, que creo que conserva mayor culto, ¿no? Porque quizá corresponde más con los valores o con las sensibilidades estéticas de la época, ¿no? Sí. Es que el western... Y luego, joder, yo qué sé, pues tú ves pues El hombre del oeste, ¿no? Joder, y hay algo ahí. O sea, no es una peli, digamos, que no sea sofisticada o que ideológicamente no sea complicada. Sí, que es muy complicada ideológicamente, por no hablar pues, de Centro del Desierto. Un género muy político, además. Es un género muy político, es un género además que muchas veces es muy duro, aunque esté tapado por unas estéticas o por el cinemascope, o tiene unas lecturas morales duras, sí. Pero sí que es verdad que a lo mejor pues, no encaja tanto en
en la sensibilidad estética de ahora, ¿no? Contemporánea, sí. En cambio, el cine negro, bueno, pues es la ciudad, las luces y sombras, el crimen, ¿no? Es una cosa un poco más cercana, ¿no? Eso es cierto. Pero para mí es una pérdida, ¿no? Porque a mí es uno de mis géneros favoritos. ¿De los que has visto recientemente, te gusta alguna en particular? O... De westerns dices, de ahora, que se hagan ahora. Bueno, te estoy dando los últimos 10 años. Bueno, me gustó la de los... ¿cómo se llama esta? Los hermanos Sister me gustó mucho. Sí, me parece muy original, ¿no? Todo este planteamiento del falansterio, de la búsqueda del dinero para ese fin. Y luego... No recuerdo mucho más que me hayan deslumbrado, ¿tú? Bueno, desde el punto de vista comercial, pues el tren de las 3:10 tiene mucho ritmo, está bien. Está bien. La del cobarde Robert Ford, pues no, está bien. Estaba bien. Un poquito pomposo quizá, pero bueno. Tenía un punto pomposo, pero yo al final me reconcilié con... Sí. La volví a ver y me reconcilié con la peli. A ver si la veo de nuevo. Hace poco ha salido esta también, que es de una amistad entre dos la First Cow se llama, no sé. Sí, está muy bien, esa me gustó mucho. Esta peli además es una peli como pequeñita, humilde, pero que está muy bien, a mí me gustó. Una vocación verista, ¿no? Sí. De Kelly Richards. Sí, lo traté en The Objective. Sí. Se me ha olvidado. Sí, esa película está muy bien. Bueno, y a mí Dead Man me gusta, ¿no? Hace ya más tiempo de esta, pero es una película muy interesante, ¿no? Sí. O sea, que es una apropiación autoral del western y yo creo que eso... Es verdad que yo creo que hay un modelo también que se repite mucho ahora en el western contemporáneo, que es primero poner a alguien cast against type, como dicen los americanos, ¿no? De poner un malo que sea un actor que siempre ha hecho de bueno, una estética también muy, muy polvorienta, muy... Sí. Creo que se está abusando también de eso, ¿no? Y que igual también ver algún western un poco, no te digo 7 novias para 7 hermanos, pero ver un western un poco más luminoso, ¿no? Y un western un poco más colorido y más... Es que el tema del color en el cine contemporáneo es un tema, ¿eh? Es bueno. Sí. El etalonaje digital creo que ha hecho mucho daño. Bueno, es un tema, también existen los memes estos sobre las pelis de la antigüedad y tal, claro, parece que todo el mundo va vestido de gris, ¿no? Joder, tío, no sé, pues había colores, ¿no? Había colores. Usaban la púrpura y usaban cosas, ¿no? Claro, ves Cuba Badis o ves una peli de estas, o La túnica sagrada, sí. Y son todos colores. Y ahora, joder, es como que todo el mundo va cubierto de barro, ¿no? De los pies a la cabeza. ¿no? Una especie de neblina, ¿no? Que eso me parece un poco dañino, ¿no? Sí, pero incluso hay cierta revival también, yo no la he visto, ¿no? Pero la serie está de Yellowstone, ¿no? O sea, esta cosa del... Y se han hecho series, también había esta, ¿cómo se llama? Godless, también era una serie, pero también era un poco, participaba un poco de este asunto, ¿no? De poner a un malo que siempre es un actor que ha hecho de bueno y tal, sí, un poco este type, rollo, ¿no? De hecho, Godless es una interpretación de Shane, o sea, es Shane, básicamente. Es el pistolero que quiere renunciar, pero que llega a un rancho y no puede. Sí, bueno, que es un modelo muy extendido. Quizás Shane sea la depuración más clara, ¿no? Bueno, el propio Johnny Guitar es alguien que quiere dejar las armas también, ¿no? Sí. Johnny Logan. Más una guitarra, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ahora están poniéndola en Nueva York, por cierto. Lo decía otro día Richard Brody, que lo sigo yo en New Yorker. Y ahí la vi yo hace muchos años. Una película que me alegra mucho que sigan poniéndola. Bueno, supongo que ayuda también que es una protagonista femenina, ¿no? Pero es una película extraordinaria. Y que es un western, no solo por la protagonista femenina, es qué protagonista femenina, qué edad tiene, qué representa, con el mundo que la rodea, ¿no? Teatral, esa roca, dramático, que es incluso, como un escenario. O sea, que sí que es verdad que es un western que puede tener una sensibilidad más cercana. En esos puntos sí que tiene una sensibilidad más cercana, ¿no? Incluso un punto camp a veces. Sí, sin duda, esos colores, ¿no? Sí. Pero a la vez tiene una fuerza poética, ¿no? Sí. Genuina, muy grande, ¿no? El paso al otro mundo, ¿no? Por la cascada, que es un tema clásico, ¿no? Del cuento. Que a veces es pasar al mundo onírico, al mundo al otro lado, ¿no? Sí. ¿Es tu western favorito? Junto con Río Bravo, te diría. Me cuesta elegir, pero quizás sí. Río Bravo. Sí. Me encanta. Sí. También tiene mucho de comedia, ¿no? También es una película muy desenfadada, ¿no? Ya hizo esta cosa, ¿no? Claro, también tiene que ver igual con lo que dices tú de la distinta sensibilidad. Porque tienes incluso en el propio Centro del Desierto, que el tema es muy duro y tal, pues tienes el momento cómico, tienes una pelea cómica, que acaban pegándose y no se sabe cómo, y se caen. Y el Río Bravo tienes el momento del musical, tienes la comicidad de Brennan. Entonces... Al público moderno le choca mucho esto, porque si estás viendo una peli que es dura, te vas a ver una peli dura y no te sale un número musical en medio. Sí, claro, en medio que se vende el disco, ¿no? Claro, entonces para el público moderno es complicado.
Pasa que había también son autores, el caso de Hawks clarísimo, ¿no? Que ya están, en fin, tienen mucha experiencia en el momento que hacen esa película y se mueven con una facilidad, ¿no? Y en Hawks siempre había algo de eso, porque en la propia El sueño eterno, por ejemplo, ¿no? También hay momentos cómicos, ¿no? Sí. Muy relajado, ¿no? En Ford quizás otro tipo de combinación la que hace. ¿Por qué crees que, bueno, esto por divagar un poco, pero por qué crees que el público antes tenía más capacidad de pasar de un género a otro? Porque igual esperaban que el cine fuera una experiencia que contuviera todo, que no fuera una experiencia tan de nicho. A saber, ¿no? Porque luego había también películas que mantenían el tono de principio a fin, ¿no? Los melodramas góticos, las biografías históricas, ¿no? Bueno, yo creo que era un público que quizá tenía menos alternativas y iba, ¿no? al cine a ver lo que le echaran y estaba acostumbrado a ese tipo de, ¿no? De productos también de estudio muchas veces, ¿no? Muy ligados a las estrellas, ¿no? Y que las propias estrellas pues igual tenían que tener su número musical porque tenían una carrera musical que era paralela a la cinematográfica, ¿no? Bueno, si tienes a Ricky Nelson y Dean Martin se espera que canten, ¿no? Claro. En la película, ¿no? Además la canción es fantástica, ¿no? Sí. Que por cierto el tema de que tocan para intimidarles a Degüello, no sé si te has fijado que es el que sale cuando la mujer de Jeff se enfada con Larry, ¿no? Está muy enfadada por algo, ponen a Degüello. Pero es que de hecho Leone, o sea, Morricone saca, de Degüello saca el tema de no sé si es el del el bueno, el feo, el malo o el de Por un puñado de dólares. Sí, quizás el de Por un puñado de dólares, ¿no? Creo que está sacado de ahí, claro, la línea de abajo o algo está sacado de ahí. Sí. En este caso es Tionkin, ¿no? El que lo hace. Sí. Pero bueno, son películas con los colores las dos, ¿no? Tanto Ñuñita como Río Bravo, maravillosas, ¿no? Mira, fíjate, yo creo que entre la cinefilia, igual ya no la muy joven, pero todavía la que era de mi época, igual sí se valoraba más a veces el spaghetti western. Como fenómeno un poco más limítrofe, como fenómeno un poco más, kitsch. Bueno, tiene su público todavía, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando leo Sight and Sound, que estoy suscrito, pues ahí se da mucha cuenta de las reediciones de películas, se reedita bastante spaghetti western. Pero sí que se valoraba más a Corbucci, Sí, claro. A todo Django y todas estas historias. A mí una cosa que no digamos que del estado de la cinefilia contemporánea, por decirlo de manera un poco pretenciosa, lo que sí me encuentro mucha gente que no retrocede más allá del año 70 o el 65, ¿no? O sea, parece que el cine empieza con El Padrino y se puede ver y comentar todo lo que viene después, pero antes no hay nada, ¿no? Y claro, pues menospreciar la edad de oro de Hollywood de los 30 en adelante, pues es un pecado mortal, ¿no? No sé si hay estadísticas, supongo que las habrá porque con las plataformas además es muy fácil, las hay de todo. Pero yo tengo la sensación, por ejemplo, de que ya, digamos que en mi época, incluso para gente como mi madre, el blanco y negro era una barrera y que ahora probablemente sea una barrera para mucho consumidor. La barrera del blanco y negro es casi insalvable muchas veces, ¿no? Sí, es probable. Y también quizá a veces el ritmo que algunas de estas películas pueden tener, ¿no? Son películas diferentes, hechas en una época anterior y la gente no tiene paciencia quizá, ¿no? Y es lo que decías del gusto adquirido, ¿no? Pues si insistes y perseveras, al final las disfrutas tanto como las otras, ¿no? Lo digo para quien quiera tener una visión completa de lo que es el cine o la historia del cine. Si no lo quieres, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Sí, porque, joder, es que incluso una persona que, digamos, que ha tenido un cierto contacto con el cine y que incluso que ha leído algo sobre el cine, yo me acuerdo, pues, coger alguna enciclopedia ¿cómo se llama? Esta de Have You Seen, ¿no? ¿Cómo se llama este crítico? Este David Thompson. Pues, son 1000 películas. Pues claro, igual el 60% de las películas o el 70% es al revés, son anteriores a 1950. Claro. Entonces, claro, si no estás familiarizado con ese cine, no pierdes algo, ¿no? Sí. A mi juicio, te digo. Pero bueno, no es obligatorio, pero aconsejable sí. Oye, el cine español, ¿tú crees que está en un buen momento o crees que está en un momento...? Yo tengo la sensación de que se había recuperado estos años de atrás como un cierto sentido industrial, ¿no? Del cine, como, digo en un sentido positivo. Como que se hacía cine, a partir del cine de géneros estaban saliendo directores buenos y técnicamente las pelis eran mejores. Igual ahora se ha perdido un poco de fuelle, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno, coincido contigo. Seguramente voy un momento ahí cuando se hizo La Isla Mínima, alguna otra película, ¿no? Como dicen, de género. Mucho policíaco, duro. Mucho policíaco, sí, que eso, bueno, aparte también de Urbizu y compañía, que era un momento interesante, ¿no? Me parece. Y lo que he visto últimamente no me ha impresionado, la verdad. Incluso películas que tienen cierto marchamo, ¿no? De ser esta película sí, esta sí, bueno.
pero bueno, tampoco creas que le preste una atención extraordinaria, porque resulta difícil separar el grano de la paja, ¿no? Y como no sigues todos los años, no estás muy al cabo de la calle de lo que sale y tal. Yo es que no, Yo de cine español no. Yo no. Yo lo acabo viendo muchas cosas, o algunas, pero no estoy pendiente de lo que sale. Intento ver lo que parece más interesante. Cuando veo a gente de la que me fío, decirme que es una cosa es buena o mala, ¿no? Pero también veo aquí, claro, pues una fuerte ideologización de la producción, ¿no? Un poco películas hechas a la medida del momento ideológico que vivimos, eso me aburre un poco, ¿no? Sí. También se da en Estados Unidos, pero eso me parece un poco tedioso, ¿no? Hablabas antes de los superhéroes. Sí. Yo no me quiero meter en ningún lío porque esto no es para que ser inscrito en mármol ni nada. A mí no me gusta el cine de superhéroes. Pero no me gusta por una cuestión puramente personal, que es que no. Y he leído TV de superhéroes muchísimos de chaval. Pero nunca le he pillado la gracia al cine de superhéroes, no entiendo... O sea, es que me aburren las películas de superhéroes que se hacen ahora. Me pasa igual que a ti. Yo he sido muy lector en su momento, ¿no? Como casi todos en la generación de Marvel, DC, ¿no? He sido muchísimo, de una colección enorme, pero nunca me ha interesado porque me parece que hay algo que falla en el paso del dibujo a la pantalla, ¿no? Hay algo ahí que no tiene credibilidad a mis ojos. A mí me aburre. Es que no es un problema moral, no tengo ningún problema con que la gente lo vea. Sí que creo que, como tú, que puede haber tenido un efecto industrialmente no muy positivo. Creo que no. Pero que no es una cuestión tampoco de, no sé, igual la gente sí lo percibe así, ¿no? De señor viejo que grita a la nube, pero que a mí es que me aburre. Y lo he intentado, incluso con algunas que digamos que son más prestigiosas, ¿no? Pues está alguna del Doctor Extraño, alguna cosa así y tal. Sí, y son personajes enigmáticos también que nos gustaban. Es que no me enganchan. A mí tampoco. Lo que no sé si el aficionado al cómic de superhéroes es por fuerza también lector de cómic de superhéroes o no necesariamente. Me da la sensación de que hay un público del cine de superhéroes que no ha visto un TV de superhéroes en su vida. Por eso. Es un fenómeno curioso, ¿no? Curioso. Sí. Pero vamos, que tampoco me gustaba Superman en su momento. No me interesa esa traslación. Pero Superman tenía un elemento un poco más de cine clásico, ¿no? Sí, claro. Incluso de romance clásico, de peli incluso de Cary Grant. O sea, de hecho muy... pero en la relación con Lois Lane, ¿no? Se me no lo hay de... Pero... Bueno, y también que los efectos especiales hoy dominantes, para mí pecan de cierta artificiosidad. No me gustan demasiado. CGI, esto no me convence mucho. Sí, porque además, claro, un gran problema de llevar a la pantalla de los superhéroes era que, joder, tú le ponías un traje de goma a un tío, por muy culturista que fuera, de hacer de Hulk, y Hulk es un tío de 4 metros, o sea, claro. que no cuela. Claro, exacto. Pero creo que ahora la condición de posibilidad de hacer ese cine del CGI y de los efectos especiales no ha sido positivo para cinematográficamente. Creo que no es plástico, no me convence. No. Entonces no le presto mucha atención. Vi el primer Spider-Man y tal, pero no, enseguida lo dejé. No tengo, además son tantísimas, ¿no? Sí, además es que ya... De todas formas yo creo que hay cierto declive ya, ¿no? Están como, bueno, siempre están Parece. anunciando, cada 2 años anuncian la muerte del universo cinemático. Sí. Y no se acaba de morir, pero... Bueno, en realidad es un tipo de cine muy orientado a los adolescentes, que se supone que siguen yendo al cine, ¿no? Pero es verdad que uno echa de menos pues los blockbusters de los años 70 que eran bastante más maduros, ¿no? Más interesantes, me parece. Bueno, hay una peli, de hecho, que es una peli que bebe del universo de los cómics, que tuvo bastante impacto hace 2-3 años, que fue Joker. Sí. Y que Joker es una peli muy derivativa del cine de los 70. Mucho. Parece una calcomanía, de ¿no? Network, pero también de Tarde de Perros, sí. Un montón de pelis. Bueno, hay escenas casi copiadas, ¿no? Incluso del Rey de la Comedia, ¿no? Sí, también, me recuerdo mucho. Está De Niro, claro. Sí, bueno, fue hábil en ese sentido, pero claro, se notaba demasiado el truco, ¿no? O sea, tú ves que no es una peli que dentro de 10 años la vayas a ver y digas... No creo que aguante. Muy derivativa, ¿no? Sí, creo que sí. No aguantará. Los Goya. Me sorprende el interés que generan. Ya. Ni los Oscars ni los Goya me interesan nada. O sea, vivo al margen de los premios. Y luego, si tengo que además ver la ceremonia para que me den lecciones morales sobre el tema del momento, pues ya es lo que me faltaba. Bueno, ¿no? claro, es lo que decías antes, ¿no? O sea, una producción muy orientada a la conformidad con el discurso, con el discurso dominante, ¿no? Y ya cuando se produce un espectáculo como el del otro día, ¿no? Con esos vítores al líder político, es un poco... Sí, un poco vergonzante, ¿no? El cine español puede salir de ahí en algún momento, porque hay un momento en que obviamente siempre le ha perjudicado artísticamente, creo, esa cercanía con el poder. Pero creo que hay un punto en que ya le perjudica industrialmente y le perjudica... No sé si económicamente, pero le perjudica a todos los niveles. Le perjudica ya no porque la gente lo asocie a una determinada orientación política o porque
o porque la producción... Es que creo que podría haber una industria, lo que decíamos antes, yo creo que se ha demostrado estos años atrás que podría haber una industria que se sostuviera más o menos por sí misma y que no se participara de este tipo de espectáculos, ¿no? Sí, supongo que quien hace cine en España tiene la esperanza de convertirse en el fenómeno de la temporada, ¿no? Porque eso es verdad que sucede. Pues es una película de la que se hable mucho, que te den un premio en Berlín, ¿no? Pues eres Carla Simón, o Las abejas, o ¿no? O Sorogoyen, ¿no? Que yo recuerdo haber visto la película en Francia. Curiosamente la estrenaron antes que en España y la vi allí, ¿no? Antes de que llegara a España y luego se convirtió aquí en fin, una especie de fenómeno, ¿no? Si puede salir de ahí, bueno, es que no quiere, ¿no? Es el problema, creo. Entonces así va a ser muy difícil. Entiendo que no creo que haya una percepción dentro del mundo del cine español de que esa falta de pluralidad ideológica o esa dependencia del poder político resulta especialmente perjudicial para ellos, ¿eh? No lo creo. Pero bueno, es que fíjate, este mismo año, en realidad la película que gana está un poco fuera de eso, o bastante fuera de eso, ¿no? Sí. Pertenece a otro cine que hablábamos más industrial en sentido positivo, o que está más despegado de las necesidades ideológicas del momento, ¿no? Sí. O sea que el modelo está ahí también. Sí, luego hay un tipo de cine más lateral que no rinde tributo, digamos, al poder de una manera así como evidente, pues yo qué sé, Albert Serra, Jonás Turebeta, que hacen cosas muy interesantes que quedan un poco fuera de foco, ¿no? Albert Serra, ¿te gusta? Sí, me gusta. Escribe muy bien, por cierto. Sí. Sí. El libro este que tiene el pregón, ¿no? Que hizo en las fiestas de su pueblo está muy bien escrito. Es un tipo muy inteligente. Unas películas me gustan más que otras, pero me interesan. Pacifiction me gusta mucho. Sí, ¿te gustó? Mucho. Pues no la he visto todavía, la tengo por ahí pendiente. Te la recomiendo. Ya ves que no estoy al día. Pero sí, es una película para cine, ¿eh? La quería ver. Es una película para cine. Si no, pues apaga todo muy bien y porque es una película de gran formato. Oye, hemos hablado de los Goya y al final pues vamos a llegar a la política, así no hay más remedio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo ves la situación ahora? ¿Cómo ves la legislatura? ¿Va a haber legislatura, tú crees? Creo que sí. Me ha parecido que sí desde el principio. No veo qué condiciones habrían de darse para que el gobierno convocara elecciones, la verdad. Porque, bueno, los presupuestos se pueden prorrogar, ¿no? Y no hay necesidad tampoco en un momento dado de legislar. Sí se puede utilizar decretos, ¿no? Es decir, que la dinámica que hemos vivido en los últimos años creo que puede continuar. ¿Crees que es prorrogable 3-4 años? Yo creo que sí, porque en los últimos años precisamente lo que hemos vivido sobre todo es una especie de vulneración masiva de las normas tácitas de la democracia liberal y por qué no va a continuar sucediendo, ¿no? Sí, hace 2 semanas estuvo por aquí Ramón Ferriz. Sí. Y estuvimos hablando precisamente de esto, ¿no? Como que no es un fenómeno puramente español, que es que las democracias modernas se basan en la ley, se basan en la letra de la ley, pero también se basan en un montón de acuerdos tácitos, que a veces son acuerdos tácitos entre partidos, entre élites, entre grupos sociales, y lo que estamos viendo es que, bueno, pues que una vez que alguien se decide a vulnerarlos, no está claro cómo se para eso. Exactamente, ese es el problema. No está claro quién defiende la letra de la ley y cómo, quién lo para. ¿O cómo? Sí, y máxime en una cultura política como la española que yo creo que es bastante deficiente, ¿no? Que en ese sentido estamos lejos de otras culturas políticas más consensuales o civilizadas como las del norte de Europa. No estoy idealizando esos países, pero sí creo que, digamos, esas normas se sostienen pero mejor. En el mundo anglosajón también hemos visto que... También, yo me refería... Te refieres más a los... Escandinavia, Alemania, Austria, ¿no? Básicamente, sí. El mundo anglosajón también, claro. Sí, porque también hay una convergencia con el éxito de los líderes populistas y en general líderes dispuestos a saltarse las normas. Creo que encaja también un poco en cierto relato de nuestra época, ¿no? En el héroe rebelde, en alguien que, ¿no? Al que le da igual lo que digan los que dice las cosas como son, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces eso tiene su atractivo también, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo que la lección amarga principal de estos años en, como decías con Ramón, el mundo entero, ¿no? Es que, bueno, a lo mejor no hay tantos demócratas, ¿no? Como pensábamos. Sí, o sea, ¿tú crees que, sin incurrir en una especie de 98ismo o de relato derrotista de la España eterna que no funciona, pero ¿no crees que sí, que se nos ha empezado a ver un poco las costuras de la democracia española, que durante muchos años pensamos que ya estaba encarrilada y que no hay tanto demócrata y que no hay tanto tío que se crea esto, ¿no? Sí, no hay tanto demócrata en el sentido de, pues, defensor de la democracia liberal y sus instituciones por encima de las creencias partidistas, ¿no? Yo creo que eso es evidente. Claro, dices esto y dicen, bueno, pues esto es un relato, es una tesis. Bueno, yo creo que hay hechos que sostienen esta interpretación, ¿no? Y para mí es quizá pues el descubrimiento más preocupante.
¿Que las instituciones aguantan bien? Bueno, sí, claro, porque pasar de una democracia liberal a algo diferente es muy complicado, lógicamente. Pero todo esto que estamos viendo también tiene un coste de oportunidad importante, ¿no? Se produce un declive socioeconómico que también depende de quién escuche, pues es una invención, pero yo de nuevo creo que hay una realidad ahí, ¿no? Hombre, una invención que un país como España no gana, la gente no gana poder adquisitivo y que estamos perdiendo convergencia con Europa desde hace 15 años no es una invención, eso está ahí. Otra cosa luego es la lectura que hagas, o si te parece que se debe unas causas u otras. O que estamos bien así. O que estamos bien así, que igual estamos así mejor, que oye, es una lectura posible, quiero decir, bueno, pero estamos reconociendo derechos, estamos avanzando en otros ámbitos y bueno, tengo otra visión, pero bueno, podría ser. Pero es innegable, que es innegable que el gran relato español digamos desde los últimos 40 años hay un momento que se ha interrumpido. Sí, está claro. Bueno, y luego hay una cosa muy preocupante, creo, en fin, no soy ni mucho menos el primero que lo dice, que es la fragmentación particularista, ¿no? que padece la democracia española. O sea, hemos visto ahora en las elecciones gallegas, donde hay un partido provincial dentro del Parlamento autonómico, ¿no? Y a su vez ha quedado como segundo lugar un partido nacionalista que previsiblemente obtendrá más representación en las siguientes elecciones generales. O no, pero en fin, desde luego no parece que vaya a la baja, ¿no? Entonces es una especie de dieta, ¿no? De dieta medievalizante, bueno, ¿no? Es un poco de la lectura, ¿no? De este par de días desde las elecciones. La sustitución del PSOE como fuerza socialdemócrata nacional por partidos autonómicos que representan una izquierda más pegada a lo que eran las nuevas izquierdas, o incluso con tintes o populistas, o incluso muy nacionalistas, y que sustituyen de alguna forma, por lo menos en las elecciones autonómicas, al Partido Socialista, ¿no? Sí, ahí la incógnita es ver qué evolución va a experimentar el votante socialista de comunidades autónomas donde no hay un partido nacionalista de este corte, ¿no? Sí. Andalucía, Extremadura, Castilla y León. ¿Hasta cuándo va a aguantar, no? Bueno, hay algunos que están aguantando, de los 2-3 que aguantan del Partido Socialista, pues Asturias y Castilla-La Mancha. Pero sí que es verdad que no, bueno, porque obviamente no hay una contrapartida, o por lo menos no la hay de momento, de Partido Nacionalista, pero sí es una de las lecturas, ¿no? Y sobre todo, claro, a mí me hace gracia porque estaba viendo antes las tertulias y el mensaje empieza a calar, el mensaje de la sustitución del PSOE. También te das cuenta que a mucha gente lo que le preocupa eso no es el efecto que tenga sobre España, la nación o la igualdad de los ciudadanos, sino sobre el PSOE. Claro, exactamente, así es. Sí, lo que pasa es que el horizonte de alternancia sea o bien una mayoría de centro-derecha con o sin Vox está a la baja, o un bloque plurinacional, ¿no? Donde las minorías extractivas tienen la voz dominante. Que eso sea el horizonte que le queda a la democracia española para las siguientes décadas, creo que es inquietante, ¿no? Pero bueno, tiene que ver quizá con lo que hablábamos, ¿no? O sea, es muy difícil que unas élites que no se ponen de acuerdo sobre ni siquiera el pastel a repartir y sobre el pues que puedan tener unas normas tácitas de convivencia que se respeten durante un tiempo determinado, ¿no? Sí, claro, y que preserven algo parecido a una política común, ¿no? Lógicamente, sí. que también tiene su costo de oportunidad no hacerlo, obviamente, ¿no? Pero bueno, no sé si ahí podemos confiar a la quebecois, ¿no? En el cambio generacional, pues no lo sé, veremos. El cambio generacional, que es otro asunto, porque también otra honda preocupación es que ahora resulta que los jóvenes son muy fachas. Sobre todo los chicos. Sí. Las chicas no. Claro, por el efecto rebote, ¿no? De las políticas de igualdad. Bueno, ahí, claro, en el fondo son las consecuencias también de haber convertido en protagonistas de la política española a grupos que hasta hace poco pues tenían una vocación casi marginal, ¿no? Es decir, y una serie de experimentos políticos que tienen lógicamente efectos indeseados. Pero el problema yo creo que principal en ese sentido es, creo que está constatado ya de sobra, la imposibilidad de tener una conversación pública real en España, ¿no? Es imposible. Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Pues estás tirado 2 días hablando sobre un pato, que además pues igual estaba ya muerto de antes, no sé, bueno. Puede ser, pobrecito. Hay una dimensión, y vamos acabando, hay una dimensión que sí que me interesa, pero me interesa casi a nivel muy personal, de esta broma que te he hecho sobre los jóvenes fachas, es que sí que hay una recuperación de un cierto fordismo, también incluso gente que no llegó a ver el programa de Garci, sí, pero que sí que se reconocen en unos ciertos discursos sobre Ford, sobre Hawks, sobre un cine muy, muy masculino también. Sí, no sé hasta qué punto se está vinculado también a cierto discurso un poco entre familista, natalista, neoconservador, en el que yo no me reconozco en absoluto, por ejemplo, ¿no? Pero es verdad que parece que tiene cierta fuerza. ¿Tiene fuerza más allá de las redes? ¿Tiene fuerza en la sociedad? No estoy tan seguro. No lo sé.
Necesitamos mejores encuestas de opinión. Bueno, Manuel, ¿pones la peli hoy o mañana? Mañana. Mañana, ¿no? Mañana ponéis la Mañana peli. por la tarde en la Filmoteca. Sí, Pero sí. vamos, no hay entradas ya, por lo visto ha sido un Bueno, éxito. las que salgan en taquilla, que será un tercio del Vale, total. Sí, vale, sí. vale. Bueno, pues la gente que se quiera acercar, que puede ver Vértigo otra vez, o el que no la haya visto, si no Exacto, la ha visto. que no haya spoilers, me decía uno en la charla. Bueno, pues que vaya muy bien el libro también. Muchas gracias. Que seguro que va a ir bien, porque es verdad que sí que yo he reconocido que hay interés por el tema. Y gracias por venir y nos vemos pronto. Muy bien, gracias. Gracias a ti.